En la vejez no me abandones. Salmo 71, 9. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, 28 de julio de 2024. Queridos hermanos y hermanas, Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando la edad avanza y las fuerzas flaquean, cuando aparecen las canas y el estatus social decae, cuando la vida se vuelve menos productiva y corre el peligro de parecernos inútil. Él no se fija en las apariencias y no desdeña elegir a aquellos que para muchos resultan irrelevantes. No descarta ninguna piedra. Al contrario, las más viejas son la base segura sobre las que se pueden apoyar las piedras nuevas para construir todas juntas el edificio espiritual. La Sagrada Escritura, en su conjunto, es una narración del amor fiel del Señor, del que emerge una certeza consoladora. Dios sigue mostrándonos su misericordia, siempre, en cada etapa de la vida y en cualquier condición en la que nos encontremos, incluso en nuestras traiciones. Los salmos están llenos del asombro del corazón humano frente a Dios, que nos cuida a pesar de nuestra pequeñez. Nos aseguran que Dios nos ha plasmado en el seno materno y que no entregará nuestra vida a la muerte. Por tanto, podemos tener la certeza de que también estará cerca de nosotros durante la ancianidad, tanto más porque en la Biblia envejecer es signo de bendición. Y sin embargo, en los Salmos encontramos, además, esta sentida súplica al Señor: «No me rechaces en el tiempo de mi vejez». Una expresión fuerte, muy cruda, nos lleva a pensar en el sufrimiento extremo de Jesús, que exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En la Biblia, pues, hallamos la certeza de la cercanía de Dios en cada etapa de la vida, y al mismo tiempo encontramos el miedo al abandono, particularmente en la vejez y en el momento del dolor. No se trata de una contradicción. Mirando a nuestro alrededor, no nos resulta difícil comprobar cómo esas expresiones reflejan una realidad más que evidente. Con mucha frecuencia la soledad es la amarga compañera de la vida de los que, como nosotros, son mayores y abuelos. Siendo obispo de Buenos Aires, muchas veces tuve ocasión de visitar residencias de ancianos y me di cuenta de las pocas visitas que recibían esas personas. Algunos no veían a sus seres queridos desde hacía muchos meses. Las causas de esa soledad son múltiples. En muchos países, sobre todo en los más pobres, los ancianos están solos porque sus hijos se han visto obligados a emigrar. Pienso también en las numerosas situaciones de conflicto. ¿Cuántos ancianos se quedan solos porque los hombres, jóvenes y adultos, han sido llamados a combatir y las mujeres, sobre todo las madres con niños pequeños, dejan el país para dar seguridad a los hijos? En las ciudades y en los pueblos devastados por la guerra, muchas personas mayores se quedan solas, como únicos signos de vida en zonas donde parece reinar el abandono y la muerte. En otras partes del mundo, además, existe una falsa creencia, muy enraizada en algunas culturas locales, que genera hostilidad respecto a los ancianos, acusados de recurrir a la brujería para quitar energías vitales a los jóvenes. De modo que en caso de que una muerte prematura, una enfermedad o una suerte adversa afecte a un joven, la culpa recae sobre algún anciano. Esta mentalidad se debe combatir y erradicar. Es uno de esos prejuicios infundados
de los que la fe cristiana nos ha liberado, que alimenta persistentes conflictos generacionales entre jóvenes y ancianos. Si lo pensamos bien, esta acusación dirigida a los mayores de robar el futuro a los jóvenes está muy presente hoy en todas partes. Esta también se encuentra bajo otras formas en las sociedades más avanzadas y modernas. Por ejemplo, hoy en día está muy extendida la creencia de que los ancianos hacen pesar sobre los jóvenes el costo de la asistencia que ellos requieren, y de esta manera quitan recursos al desarrollo del país y por ende a los jóvenes. Se trata de una percepción distorsionada de la realidad. Es como si la supervivencia de los ancianos pusiera en peligro la de los jóvenes, como si para favorecer a los jóvenes fuera necesario descuidar a los ancianos o incluso eliminarlos. La contraposición entre las generaciones es un engaño y un fruto envenenado de la cultura de la confrontación. Poner a los jóvenes en contra de los ancianos es una manipulación inaceptable. Está en juego la unidad de las edades de la vida, es decir, el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. El salmo citado anteriormente, en el que se suplica no ser abandonados en la vejez, habla de una conspiración que ciñe la vida de los ancianos. Parecen palabras excesivas, pero comprensibles si se considera que la soledad y el descarte de los mayores no son casuales ni inevitables, son más bien fruto de decisiones políticas, económicas, sociales y personales que no reconocen la dignidad infinita de toda persona más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Esto sucede cuando se pierde el valor de cada uno y las personas se convierten en una mera carga onerosa, en algunos casos demasiado elevada. Lo peor es que a menudo los mismos ancianos terminan por someterse a esta mentalidad y llegan a considerarse como un peso, deseando ser los primeros en hacerse a un lado. Por otra parte, hoy son muchas las mujeres y los hombres que buscan la propia realización personal, llevando una existencia lo más autónoma y desligada de los demás que sea posible. Las pertenencias comunes están en crisis y se afirman las individualidades. El pasaje del nosotros al yo se muestra como uno de los signos más evidentes de nuestro tiempo. La familia, que es la primera y la más radical oposición a la idea de que podemos salvarnos solos, es una de las víctimas de esta cultura individualista. Pero cuando se envejece, a medida que las fuerzas disminuyen, el espejismo del individualismo, la ilusión de no necesitar a nadie y de poder vivir sin vínculos se revela tal cual es. Uno se encuentra, en cambio, teniendo necesidad de todo, pero ya solo, sin ninguna ayuda, sin tener a alguien con quien poder contar. Es un triste descubrimiento que muchos hacen cuando ya es demasiado tarde. La soledad y el descarte se han vuelto elementos recurrentes en el contexto en el que estamos inmersos. Estos tienen múltiples raíces. En algunos casos son el fruto de una exclusión programada, una especie de triste complot social. En otros casos se trata, lamentablemente, de una decisión propia. Otras veces también se lo sufre fingiendo que se trata de una elección autónoma. Estamos perdiendo cada vez más el sabor de la fraternidad e incluso nos cuesta imaginar algo diferente. En muchos ancianos podemos advertir ese sentimiento de resignación del que habla el libro de Ruth, cuando relata que la anciana Noemí, después de la muerte del marido y de los hijos, invitó a sus nueras, Orfá y Ruth, a regresar a sus países de origen y a sus casas. Noemí,
como tantos ancianos de hoy, teme quedarse sola, pero no consigue imaginar algo distinto. Como viuda, es consciente de valer poco ante la sociedad y está convencida de ser un peso para esas dos jóvenes que, al contrario de ella, tienen toda la vida por delante. Por eso piensa que sea mejor hacerse a un lado, y ella misma invita a las jóvenes nueras a dejarla y a construir su futuro en otros lugares. Sus palabras son un concentrado de convenciones sociales y religiosas que parecen inmutables y que marcan su destino. El relato bíblico nos presenta en ese momento dos opiniones diferentes frente a la invitación de Noemí y por tanto frente a la vejez. Una de las dos nueras, Orfá, que le tiene cariño a Noemí, con un gesto afectuoso la besa, pero acepta lo que ella también cree que es la única solución posible y sigue su propio camino. Ruth, en cambio, no se separa de Noemí y le dirige palabras sorprendentes. No insistas en que te abandone. Ruth no tiene miedo de desafiar las costumbres y la opinión común. Siente que esa mujer anciana la necesita y con valentía permanece a su lado, dando inicio a una nueva travesía para ambas. A todos nosotros, acostumbrados a la idea de que la soledad es un destino inevitable, Ruth nos enseña que a la súplica «no me abandones» es posible responder «no te abandonaré». No duda en trastocar lo que parece una realidad inmutable. Vivir solos no puede ser la única alternativa. No es casualidad que Ruth, la que se quedó acompañando a la anciana Noemí, sea un antepasado del Mesías, de Jesús, el Emanuel, aquel que es Dios con nosotros, aquel que lleva la cercanía y la proximidad de Dios a todos los hombres de todas las condiciones y de todas las edades. La libertad y la valentía de Ruth nos invitan a recorrer un camino nuevo. Sigamos sus pasos, hagamos el viaje junto a esta joven mujer extranjera y a la anciana Noemí. No tengamos miedo de cambiar nuestras costumbres y de imaginar un futuro distinto para nuestros ancianos. Nuestro agradecimiento se dirige a todas esas personas que aún con muchos sacrificios han seguido efectivamente el ejemplo de Ruth y se están ocupando de un anciano o sencillamente muestran cada día su cercanía a parientes o conocidos que no tienen a nadie. Ruth eligió estar cerca de Noemí y fue bendecida con un matrimonio feliz, una descendencia y una tierra. Esto vale siempre y para todos, estando cerca de los ancianos, reconociendo el papel insustituible que estos tienen en la familia, en la sociedad y en la iglesia. También nosotros recibiremos muchos dones, muchas gracias, muchas bendiciones. En esta cuarta jornada mundial dedicada a ellos, no dejemos de mostrar nuestra ternura a los abuelos y a los mayores de nuestras familias. Visitemos a los que están desanimados o que ya no esperan que un futuro distinto sea posible. A la actitud egoísta que lleva al descarte y a la soledad contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir «no te abandonaré» y de emprender un camino diferente. A todos ustedes, queridos abuelos y mayores, y a cuantos los acompañan, llegue mi bendición junto con mi oración. También a ustedes les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2024. Francisco.